Y queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, Dios. Queremos darte gracias porque eres tú quien nos sustenta y nos sostiene con tu diestra de poder y de justicia, y porque en esta hora nos podemos acercar hasta tu trono, Dios, para recibir esa ayuda, ese socorro que necesitamos para aprender un poco más de ti. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y queremos darle gracias a Dios porque nos permite estar un día más aquí, para alabar, para bendecir, para glorificar, pero también para aprender de su palabra. Y pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para poder aprender un poco más acerca del Señor. Semana 22, Hebreos capítulo 13, versos 1 al 25, que es todo el capítulo, pero el día de hoy, bueno, vamos a ver la segunda parte de amor, ¿no? Que es con lo que termina precisamente la carta. Estamos en la parte práctica, ¿ok? Y vamos a leer de los versos 15 al 25, que es donde nos quedamos. Dice la Biblia: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada. Por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a veros. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Vamos a ver la parte final precisamente de esta carta, donde el escritor nos hablará de dos temas: la vida espiritual de los creyentes y una bendición, revelándonos muchos de los deberes que en la iglesia deben hacerse. Veamos. Comenzamos con la vida espiritual de los creyentes. Para esto es de los versos 15 al 19. Verso 15, que dice: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Por lo tanto, une precisamente lo que nos ha enseñado: que el Señor murió por nuestros pecados fuera de la ciudad, de la misma manera que lo hacía el chivo expiatorio en el Antiguo Testamento, para pagar por nuestros pecados y para que no pongamos la mira en las cosas de este mundo, sino en la ciudad que está por venir, es decir, en la celestial. Por lo tanto, dice, ofrezcamos, démosle a Dios nuestro dinero o nuestras casas, nuestras posesiones. No, dice sacrificio de alabanzas, y define lo que es el sacrificio de alabanza: fruto de labios que confiesen su nombre. Algo para lo que no necesitamos de un altar y un lugar determinado, algo que podemos hacer en cualquier lugar y en todo tiempo. Algo que el escritor nos está diciendo después de haber argumentado acerca de la no necesidad de un templo para alabar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No necesitar un lugar en específico, algo que podemos hacer en cualquier lugar, algo que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier tiempo, no solamente en los días de fiesta, no solamente en los días de reposo, sino algo que puedo hacer aún en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. ¿Ok? Recordemos lo dicho por el mismo Señor en Mateo 9:13, cuando dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¿Qué es lo que el Señor quiere? No quiere el sacrificio, no le interesa el sacrificio de los animales, no le interesa que ningún sacrificio ofrezcamos a Dios, sino quiere misericordia. Por eso dice:
por medio de Jesucristo hay un sacrificio que sí recibo, el sacrificio de alabanza. Y nuestros sacrificios a Dios ya nada tienen que ver con los animales del Antiguo Testamento y tampoco con las obras de sacrificio de nuestra parte. ¿Qué quiero decir? Muchos de nosotros hemos crecido creyendo que Dios se agrada de los sacrificios que le ofrecemos. ¿Como cuáles? Bueno, como dejar de comer o dejar de tomar algo, alcohol, agua de sabor, té, café, ¿verdad? Dejar de ir a algún lugar. Hay gente que ha dejado de ir al cine o a los centros comerciales o a las salas de espectáculos o al teatro, o dejar de tener relaciones. Hablo de relaciones sexuales con la pareja. ¿No? Creen que de esa manera, bueno, hacemos un sacrificio agradable a Dios. O dejar de tener ropa cara, dejar de comprarse ropa cara para vestirse con ropa un poco más austera, y eso creen que es un sacrificio agradable delante del Señor. O bien, no es absteniéndose de algo, sino haciendo algo, es decir, repartiendo nuestros bienes con los pobres y vivir en pobreza, flagelarnos, andar de rodillas, andar sin zapatos. Todos estos sacrificios que muchos creen que al ofrecerlos agradan a Dios, están equivocados. Eso es lo que nos dice esta palabra. Están equivocados. Este pasaje nos dice cuál es el sacrificio que de nuestra parte podemos ofrecer a Dios y de cuál se agrada. ¿Cuál? Fruto de labios que confiesen su nombre. Vamos a ver el siguiente comentario. ¿Cómo se ve en todo el libro de Hebreos los sacrificios? Como se ve en todo el libro, como se ve en todo el libro de Hebreos, los sacrificios eran de suprema importancia en el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo más que ofrendas de animales o granos, puesto que todos los creyentes del Nuevo Testamento son sacerdotes. Ellos tienen ofrendas de alabanza y acción de gracias a Dios. Ofrendas de alabanza y acción de gracias a Dios es lo que podemos ofrecer. Por eso nos pide que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Verso 16. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora, ¿quieres en verdad hacer algo? Haz el bien y ayuda en todo lo que puedas a los demás. Una recomendación por demás importante cuando estamos ante una iglesia que se encuentra bajo persecución, donde nuestros hermanos están siendo despojados de sus posesiones, obligados a salir huyendo para salvar sus vidas, y muchos han perdido a sus familias en este proceso. ¿Cómo podemos ayudarlos? Dándoles lo necesario para sustentar sus necesidades a costa de sacrificar muchas de las nuestras. Miren, algo que hoy en día hacemos cuando ofrendamos, por ejemplo, para las misiones, o nos estamos privando de algo, sacrificándolo para que el misionero o la misión pueda recibir para sustentar su necesidad. Algo que hacemos cuando aportamos para los comedores de amor, por ejemplo, donde nos privamos de algo para que otro tenga un bocado de pan que llevar a la boca. O qué hacemos cuando aportamos ya sea una casa hogar o una casa de reposo o al DIF. De esto nos está hablando. ¿Quieres hacer algo? ¿En verdad quieres hacer algo? Un sacrificio que vaya más allá de tu alabanza y tu gratitud a Dios. Muy bien. Entonces, haz el bien y da ayuda a quien lo necesite. Y continúa diciéndolos, verso 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Mucho que aprender, ¿no es cierto? Muy bien, mira, lo primero que nos enseña es que el pastor es una figura de autoridad en la iglesia que merece respeto y obediencia. ¿Por qué? Porque el pastor cuida de las ovejas. Cuida de las ovejas. ¿Cómo lo hace? Muy bien, al cuidar del alimento, al cuidar de la enseñanza, que sea una enseñanza sin contaminación alguna y sustanciosa, en primer lugar. En segundo lugar, al cuidar la consejería, que esa consejería sea bíblica, que realmente sea Dios hablando a través de la vida del pastor.
En tercer lugar, al cuidar, estar siempre accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea imposible el hablar con él. Yo me he encontrado con muchos pastores que para poder hablar con ellos tienes que hacer una cita y hay citas hasta dentro de 6, 7 meses. Eso en caso de que tu caso sea urgente, porque de lo contrario, bueno, puede tardarse hasta un año. Oiga, ¿y que no lo puedo abordar cuando termina el sermón? No, porque hay pastores que son inabordables. Es decir, que han instruido de tal manera a sus ovejas o a las personas que están a cargo de cuidarlos, porque ahora hay que cuidarlos también a ellos, ¿no? De que nadie se les acerque mientras ellos están trasladándose, caminando, dirigiéndose a algún lado, a algún lugar, ¿no? Ojo, no me quiero imaginar al Señor Jesús haciendo eso. ¿Ok? Estaba descansando, llegaban y le pedían, no había nadie que los apartara, y cuando quisieron apartar a los niños les dijo, déjenlos porque de los tales es el reino de los cielos. Pero bueno, parte del cuidado es estar disponible, estar accesible. ¿Ok? Y en cuarto lugar, al cuidar de los ataques de afuera, es decir, ¿de qué hablamos? El pastor tiene que cuidar las doctrinas que se están dando, las influencias que hay allá afuera, las filosofías que pudieran introducirse, los errores. Tenemos que tener cuidado de los falsos ministros, de los falsos hermanos incluso. ¿Ok? ¿Cuál es una de las motivaciones que aquí nos dice que debería llevar al pastor a hacer bien su trabajo? Bueno, que vendrá el día en el que estará delante de la presencia del Señor entregándole cuentas. Hay gente que quiere que el pastor le entregue cuentas a ella. Y pastor, a ver, platíqueme qué ha estado haciendo. O sea, como que se imaginan que el pastor se levanta y su única labor es rascarse el ombligo y sacarse la pelusa del mismo. Y quieren cuentas, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que el pastor dará cuentas de su trabajo. ¿A quién? A aquel a quien le pertenece. A aquel a quien sirve y de quien ha llamado Señor. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el pastor tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su labor, y la motivación principal de ese trabajo y esta labor es que viene el tiempo, viene el día en que dará cuentas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos, como ovejas, cooperar para que haga su trabajo con alegría y sin quejarse? Aquí nos dice, respetándolo y siendo obedientes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hacemos como ovejas? Porque bueno, sí hablamos de respeto, hablamos de obediencia, pero ¿hasta dónde mi obediencia? Porque yo obedezco a Dios, dicen muchos, ¿no? Ok, pero no hemos entendido que cómo obedecer a un Dios que no vemos si no podemos ver, y obedecer más bien y respetar al ministro que tenemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos, qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo respetamos y no atendemos? Bueno, seremos nosotros quienes finalmente, nos dice aquí, pagaremos las consecuencias. ¿Por qué? Porque pues no nos aprovechará en nada su trabajo. ¿Ok? Es decir, no creceremos espiritualmente, no tendremos consejería y quedaremos expuestos a los ataques de afuera. Eso es lo que podría suceder. Por eso dice, si no lo hace con alegría, si no lo hace sin quejarse, si la iglesia se ha convertido en una pesada carga que llevar y está haciendo su trabajo de mala manera porque lo está haciendo ya de mala gana, ¿verdad? No va a ser provechoso para la iglesia, porque no van a crecer espiritualmente, va a fabricar sermones solamente para cumplir, pero no para ser la voz de Dios para esa iglesia. No querrá dar consejería, no estará disponible para nadie, ¿no? Y entonces la gente se va a privar de poder escuchar el consejo de Dios a través de sus labios, y no va a tener ningún cuidado de la iglesia, de doctrinas, influencias, filosofías, falsos ministros o falsos hermanos. No estará para ninguna de esas cosas, ¿no? Finalmente. ¿Ok? Muy bien. Por eso el verso 18 nos dice, y el escritor de la carta dice, oren por nosotros. Pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de la necesidad de orar por nuestros pastores? No estoy preguntando cuántos de nosotros estamos orando por nuestros pastores, porque ahí el número disminuiría. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad somos conscientes de la necesidad de orar por nuestros pastores? El escritor de la carta les recuerda de esta necesidad. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que ellos también, o más que nosotros, tienen necesidades, sufren ataques, peligros que enfrentar.
que las necesidades también tocan a su puerta, pero muchos piensan, bueno, que el Señor lo sostenga, Él lo llamó, Él que lo cuide, ¿no? Y tendríamos mucho de razón al pensarlo así si todos hiciéramos lo que nos corresponde, es decir, si tú diezmas y ofrendas de manera fiel y constante y toda la iglesia lo hace, seguro que Dios sustenta las necesidades económicas de tu pastor. Pero si no lo haces, solo lo dices para justificar lo que no haces y no estás dispuesto a hacer. Pero mira, no te preocupes. De eso no solamente darás cuenta cuando estés en la presencia del Señor, sino que aquí también tendrás tus consecuencias. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero las necesidades del pastor, quiero decirte algo, no solo son económicas. Él también necesita ser escuchado, aconsejado, entendido, animado, tener guía, dirección y fortaleza de parte del Señor. Cosas que el dinero no puede suplir y que el escritor nos recuerda que necesitamos apoyarlos en oración, además de su necesidad de ir a verlos, ¿no? Porque les dice para que pronto pueda volver a estar con ustedes. O sea, el autor tiene necesidad de ir a ver a estas ovejas, ¿ok? Lo que nos habla que no estaba ahí porque ya vimos que la carta se escribe, bueno, ya veremos que la carta se escribe desde Italia. Entonces, tiene necesidad de ir, quiere ir a verlos, pero está dando instrucciones. Vamos a ver el siguiente comentario. El escritor reconoce la necesidad de orar. Los líderes cristianos son vulnerables a las críticas de los demás, al orgullo si tienen éxito y a la depresión si fracasan, y constantemente Satanás procura anular la obra que hacen para Dios. Ellos necesitan con urgencia nuestras oraciones. ¿Por quién ora usted regularmente? ¿Por quién ora usted regularmente? Muy bien, con esto terminamos, ¿verdad? Esto que tiene que ver con la vida espiritual del creyente. Y ahora pasamos a la cuarta parte y final, que miremos cómo la carta termina con una bendición, de los versos 20 al 25. Y comenzamos con el verso 20 que dice: que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál sería, yo quiero que lo pienses, cuál sería una de las más grandes bendiciones que podríamos recibir de parte de Dios? Piénsalo. ¿Cuál sería? Algunos quizás anhelan que se les aparezca en un sueño como a Salomón y nos diera la oportunidad de pedir lo que quisiéramos. Otros a lo mejor pedirían el anhelo de su corazón, que de seguro no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Pero aquí se nos habla de tres bendiciones que el escritor de Hebreos pide que se hagan en nosotros. La primera, que seamos por Dios capacitados para toda buena obra. Es decir, yo quiero que lo pienses, es decir, que lo que hagamos, lo hagamos bajo la capacidad que viene de parte del Espíritu Santo. No es que Dios potencialice nuestras capacidades, porque no es lo que está pidiendo. Sino dice, los capacite para toda buena obra. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos bajo la capacidad que viene de parte del Espíritu Santo. Si predico, aquí voy, si predico, que lo haga bajo la unción y la guía del Espíritu. O sea, no es que mis capacidades histriónicas, no esas con las que nací, ¿verdad? Dios las aumente. No. Aquí lo que está pidiendo es que yo sea capacitado para toda buena obra. Entonces, si predico que es una buena obra, que lo haga bajo la unción y bajo la guía del Espíritu. ¿Ok? Y si canto, que lo haga como los mismísimos ángeles por la capacidad dada por el Espíritu. Y si doy consejería, que lo haga como si Dios mismo hablara a través de mí. En fin, que lo que haga lo haga como si Dios lo hiciera a través mío. De eso habla. Sin que mi capacidad tenga nada que ver, para que la gloria sea de Dios y no mía. ¿Ok? Para que la gloria sea de Dios y no mía. Primer lugar. Segundo lugar, o segunda parte de la bendición. Que lo que haga sea la voluntad de Dios. Es decir, que mis anhelos, que mis deseos, que mis ilusiones, que mis sueños puedan alinearse a la voluntad del Señor, y que el deseo de mi corazón, sea siempre obedecerle.
¿verdad? Para que haga su voluntad. Es decir, Dios me capacita para toda buena obra, pero también para que yo pueda hacer su voluntad, para que yo pueda llevar a cabo mi servicio, mi ministerio, aquello para lo cual Dios me ha llamado y me ha capacitado por medio de su Espíritu. Y en tercer lugar, que Dios haga en cada uno de nosotros lo que le agrada. Que no encuentre en mí, en ti, un solo impedimento para hacer lo que quiera hacer. Que vivamos bajo tal nivel de rendición a nuestro Dios, que podamos ser barro, arcilla en sus manos para ser moldeados. Ahora, se puede imaginar esta bendición, que seamos por Dios capacitados para toda buena obra, que lo que haga sea la voluntad de Dios, que lo que yo haga sea la voluntad de Dios y que Dios haga en cada uno de nosotros lo que le agrada. Wow. Verso 22. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. ¿Cómo es que deberíamos recibir lo enseñado en esta carta? En primer lugar, me pide que lo haga con paciencia, sin adelantarnos en nuestras opiniones, esperando a que se termine con la lectura y enseñanza de la misma antes de tomar una decisión. ¿Por qué lo dice? Porque se corría el riesgo de que al encontrarse con conceptos, ideas contrarios a lo que ellos pensaban, dejaran de atender a la enseñanza y no recibieran la instrucción. Nosotros lo experimentamos hoy en día, sobre todo cuando vamos, pedimos una consejería y el consejero comienza a decirnos aquello que no queremos escuchar. Yo me he encontrado con gente que abandona la consejería. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar lo que no quiere oír, porque no quiere recibir el consejo que no quiere, que se le está dando, porque no es lo que la persona esperaba. Y entonces al empezar a escuchar al consejero, no se espera a que termine toda la consejería, sino que abandona la consejería a la mitad. Nos pide que no hagamos esto, sino que cómo debemos recibir la enseñanza con paciencia, ser pacientes, recibir toda la enseñanza, y ya que la hayamos recibido y ya que hayamos meditado en ella, bueno, tomaremos decisión. Y en segundo lugar, nos pide que la recibamos como una breve exhortación, no solamente con paciencia, sino como una breve exhortación, cuyo propósito es corregir lo que está mal. Para eso somos exhortados. ¿Sí? Poner en orden lo que está en desorden, aclarar lo que aún permanece en tinieblas. Y es que la vida cristiana no es llevar mis ideas a la Biblia para sustentarlas de ninguna manera. No es ir a la Biblia sino que es ir a la Biblia para cambiar mis ideas. Yo no voy buscando el sustentar mis ideas, sino voy a la Biblia para que mis ideas sean cambiadas y transformadas por la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Verso 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Nos revela que Timoteo estuvo preso, algo que no se habla en ningún otro lugar, pero que nos deja ver que nadie está exento, nadie se encuentra fuera de pasar por los problemas que de manera general se están sufriendo. Es decir, en la iglesia había persecución y ministros como Timoteo, como Pablo, no escaparon de ella. ¿Sí? En el mundo, hoy en día hay guerra y los ministros que viven en esos países están sufriendo los estragos de ella. Hay enfermedad, acabamos de pasar por una pandemia o estamos todavía en una pandemia y muchos ministros fueron infectados e incluso muchos murieron gracias a ella. No hay trato preferencial para el creyente. Tiene que cuidarse a sí mismo confiando y encomendando su causa al que todo lo puede. Y de esto me está enseñando. Nuestro hermano Timoteo ya está en libertad, pero estuvo preso, pero sufrió penalidades por causa del Evangelio. Sí, pero él también fue perseguido y con toda seguridad le quitaron todas sus posesiones. Y no solamente a él, sino también a los suyos. Bueno, si llega pronto, dice, iré con él a verlos. ¿Ok? Encomendando su causa delante del Señor. Y verso 24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia, les mandan saludos, que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y finalmente hay un saludo para los pastores, nótese que está en plural. Es decir, había más de un pastor en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, lo que quiere decir que puede haber más de uno. Quizás eso dependerá del tamaño
de la misma, del tamaño de la iglesia. Y lo segundo que vemos es que la carta fue escrita desde Italia y los hermanos que ahí vivían mandaban saludos y finalmente ruega que la gracia del Señor finalmente esté con ellos. Vamos a ver un último comentario. Hebreos es un llamado a la madurez cristiana. Fue dirigida a los cristianos judíos del primer siglo, pero es pertinente para los creyentes en toda época y de cualquier cultura. Madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para madurar debemos centrar nuestra vida en Él, no depender de ceremoniales religiosas, no volver a caer en pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que se interponga algo entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior. ¿Ok? Y precisamente de esto nos ha hablado toda la carta del libro de Hebreos. Hoy hemos terminado, es nuestra cita final para concluir con nuestro curso de 22 semanas. Todavía vamos a tener una clase más la semana entrante, en donde vamos a dar como que una pequeña conclusión, es decir, lo que debimos haber aprendido, ¿no? Lo que debimos haber aprendido al pasar por esta carta que estuvimos estudiando verso a verso, ¿verdad? Nos estuvimos deteniendo en palabras, hay muchos temas que pudimos tocar y ventilar a través de la misma y que yo espero que haya sido de tanta bendición como lo fue para un servidor. Así que ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, pues vamos a orar. Sí, Señor, necesitamos, de verdad necesitamos de esa presencia, de esa gracia tuya sobre nuestras vidas. Estamos concluyendo, Dios, un pequeño ciclo de buscar de ti, de buscar de tu presencia. Un ciclo que nos ha llevado, Dios, a buscar que seas tú obrando en nosotros, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, el queriendo mirar a detalles, Señor, y a través de tu palabra, aquellas cosas que aún permanecían ocultas, pero que a través de ella nos han sido reveladas. Gracias por la presencia de tu Espíritu, porque es la obra de tu Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por estas 22 semanas, Señor, que nos has permitido y en las que nos has permitido estudiar semana a semana, Señor, este libro. Gracias, Dios, porque no es mucho quizás lo que podíamos abarcar cada semana, pero no teníamos ninguna prisa. Conocerte es una tarea que nos llevará toda la eternidad y que empezamos desde aquí. Dios, en el nombre de Jesús, permite que este conocimiento, que cuando menos este conocimiento que hemos adquirido pueda quedarse. Y Dios eterno, que podamos actuar de tal manera que podamos manifestar cómo es que hemos aprendido un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por su fidelidad, por aquellos que escuchan, Señor, semana tras semana y que están esperando el estudio. Gracias por ellos. Yo te ruego que seas tú trayendo sobre ellos una bendición especial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor quien te dé paz. Muchas bendiciones. Te recuerdo que nos seguimos escuchando a través de los devocionales diarios, el día domingo con la enseñanza dominical y el próximo lunes tenemos nuestra última clase sobre el libro de Hebreos. Bendiciones.